cordial saludo a todos nuestros hermanos, amigos que nos siguen en esta transmisión del repaso de la lección de la Escuela Sabática de la Asociación Sur Colombiana. Queremos dar la bienvenida a este momento especial y está conmigo el pastor Chrysler Gamboa, que es el invitado en esta hora. Pastor, Dios le bendiga, bienvenido. Gracias, Pastor Luis Rodrigo Peña, y a todos los oyentes. El Señor les bendiga y deseamos que este repaso de la lección sea especial y que podamos aprender y podamos compartir también con los hermanos esta lección. Muy bien. Vamos a iniciar nuestro repaso de la lección haciendo una oración. Así que, pastor, por favor, dirígenos la oración. Oremos. Cariñoso Dios, gracias damos a ti por tu amor, gracias damos a ti por tu palabra y queremos que cada día estemos motivados a estudiarla, a conocerla y poder interpretar tu palabra de tal forma que te conozcamos, que conozcamos a ese Dios amoroso que desea nuestro bienestar. Bendícenos en este programa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, mis hermanos, esta semana estamos estudiando la lección número 5, la ira del amor de Dios. De esta lección, el amor y la justicia de Dios, que es el tema central de este trimestre. Pastor, ¿qué nos podría decir en relación a ese título, la ira del amor de Dios? Teniendo en cuenta de que nosotros tenemos un concepto de Dios, y es que Dios es ¿qué? Dios es amor. Dios es amor. Y siempre lo hemos visto de esa manera. Sin embargo, hay personas que han visto a Dios de diferentes maneras, o incluso dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento manifiesta ira. El Dios del Nuevo Testamento muere en una cruz, se deja azotar, se deja escupir su cara. Pareciera que hubiese una diferencia allí, pero esta semana hablamos acerca de la ira del amor de Dios. ¿Qué podemos hablar acerca de esto? Muy bien, en primer lugar debemos conocer que la base de Dios, su carácter, es el amor. Entonces tendríamos que ver por qué se da la ira, ¿no? O sea, por qué tenemos que ver un Dios que manifieste su ira, desde cuándo Dios ha manifestado su ira, hasta cuándo se darán estas cosas. Y por eso el estudio de esta semana es especial, porque podemos conocer estas dos etapas de Dios. Así es. El texto clave de esta semana está en el Salmo 78. Precisamente esta semana estudiamos sobre este salmo. Y el versículo 38 dice, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Allí manifiesta la manera como Dios actuó con el pueblo de Israel a pesar de sus rebeliones, a pesar de sus caídas. Sin embargo, dice que Él apartó muchas veces su ira. Es decir, que Dios es amor, pero hay una manifestación de su ira. ¿Qué significa la ira de Dios? ¿En respuesta de qué se manifiesta la ira de Dios? Bueno, la ira de Dios es una respuesta, ¿no? Es algo que sale de Dios por algo. Hay algo que causa la ira de Dios, y es que el Señor ama a cada uno de sus hijos, ama su creación, y hay cosas que están afectando a las personas, al ser humano: la injusticia, los problemas, la muerte, el engaño, el robo, todas las violaciones de la ley de Dios causan un impacto en el Señor, porque Él ama a toda su creación y desea que la creación siga armoniosamente funcionando. Pero el pecado, la maldad, causa un daño terrible en el ser humano y en toda la creación, porque toda la creación es afectada. Y entonces, allí Dios tiene que intervenir. Dios tiene que intervenir. Y por eso viene la ira de Dios. Pero esto se da es por el inmenso amor que Dios tiene por sus hijos. Amén. Es decir, que la ira de Dios
es como una respuesta también de su mismo amor hacia la raza humana, ¿no? Hay una manera en que él habla la lección también de la ira de Dios, y es que es en respuesta santa y paciente del pecado, ¿no? Precisamente el Salmo 78 menciona allí que Dios se apartaba su ira. El versículo 7 del Salmo 78 dice, a fin de que pongamos a Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Hay algo que produce la ira de Dios, ¿cierto? Dice, no olviden. Ese término olvidar es shakán, que es usado 2 veces en el Salmo 78, que se refiere a aquella persona que no se olvida de los mandamientos de Dios, ¿sí? Aquellas personas que no se apartan del camino de ¿quién? De Dios. Aquellas personas que ponen su confianza plenamente ¿en quién? En Dios. Esas personas no olvidan, shakán, no olvidan de las cosas maravillosas de Dios. Entonces, ese término, al contrario, olvidar las cosas de Dios, ¿qué implicaría? Implicaría ser terco y rebelde. Pero a pesar de que el pueblo de Israel, el mismo salmista Asaf se refiere a que el pueblo de Israel muchas veces se fue en contra de Dios, violó los mandamientos de Dios, tuvieron otros ídolos, sin embargo Dios aparta su ira y Él hace que se extienda su misericordia hacia el pueblo. Pastor, realmente entonces Dios, aunque es Dios amoroso, puede tener entonces ira. Sí, pues se da debido al pecado, a la maldad del pueblo, ¿no? Pero podemos ver que esa no es la característica de Dios. O sea, Dios no es ira. Dios no es un Dios vengativo. Dios no es un Dios que está esperando el momento que tú te equivoques para castigarlo, sino que, como decía al comienzo, la base de Dios es el amor. Sino que ante la injusticia del pecado, el Señor tiene que intervenir para poder controlar y mantener en orden esta tierra. Tiene que castigar, o no castigar, sino que la persona pues recibe las consecuencias por apartarse de Dios. Y como decía el versículo, dice que aunque el pueblo se equivocaba, Dios lo perdonaba, porque Él es amor. Y dice también que no los destruía. Si el plan de Dios fuera acabar con el ser humano, acabar con los pecadores, pues en bien la persona se equivocara, Dios le caía encima y lo destruía. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es de restaurar. Incluso allí mencionaba que muchas veces el Señor apartó su ira del pueblo por amor a nosotros. Entonces, esta es una buena noticia, porque nosotros creemos en un Dios que sobre todo nos ama, pero que Él tiene que airarse, o Él se aira contra toda injusticia, contra toda maldad que recae sobre su creación, porque esta maldad causa un daño en el ser humano. Y quiero colocarle un ejemplo. Si hay una familia pobre, tiene de pronto un pequeño sustento, y llega alguien y le roba, le quita ese dinero que tiene esta familia para comer, el Señor no va a estar feliz por eso. Él se aira por esa situación, porque le está causando un daño a uno de sus hijos. Entonces por eso vemos expresada la ira, pero con amor. Amén. Muy bien, gracias, pastor. Leímos en el Salmo 78, 38 lo siguiente. Dice el Salmo 78, 38, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. ¿Qué hace Dios, de acuerdo a este versículo, por su pueblo? Pues Dios siempre está con los brazos abiertos para perdonar, para llamar, para atraer, para olvidar.
Y el Señor espera que todo ser humano que está sobre la tierra se vuelva a Dios. Y si como seres humanos nosotros nos volvemos al Señor, el Señor nos perdona sin importar lo que hayamos hecho. Porque el plan de Dios es salvar, como dice la palabra de Dios, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces el plan de Dios no es tanto de castigo, sino el plan de Dios es de amor, de restauración. Así es. Hay un pasaje en la Biblia que nos recuerda que Dios es tardo para qué. Tardo para la ira. Tardo para la ira. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, pues si el Señor no fuese tardo, el Señor nos castigaba todos los días. Todos los días, porque todos los días nosotros nos equivocamos. Pero el Señor espera y Él anhela que nosotros nos volvamos hacia nuestro Padre Celestial. Y así como hizo Dios con Adán y Eva. Adán y Eva por desobedientes merecían la muerte. Él ya les había dicho que la paga del pecado es la muerte, la desobediencia es la muerte. Pero Dios no los castigó, sino que prolongó su misericordia para con ellos, esperando que nuestros primeros padres pues también dieran ese paso de arrepentimiento. Entonces, el Señor, gracias a eso, que Dios es lento para airarse, nosotros podemos tener esperanza en ese Dios. A diferencia del ser humano, ¿no? Que el ser humano somos explosivos, queremos actuar rápidamente en contra de los que nos hacen mal, somos vengativos, pero Dios es completamente diferente. Esta semana estudiamos acerca de Jonás, ¿no? Este personaje. ¿Cómo consideraba Jonás a Dios? ¿De qué manera lo consideraba? Bueno, Jonás él sabía que Dios era misericordioso. Él sabía que de Dios brotaba siempre el amor, el perdón. Y aunque Jonás había sido enviado para dar una noticia trágica que iba a ser destruida Nínive y tenía un tiempo limitado, pues el mensaje era que a 40 días Nínive sería destruida. Pero ya Jonás sabía que Dios los podría perdonar, porque Dios es misericordioso. Entonces eso no le gustó a Jonás, porque Jonás quería que el pueblo de Nínive fuese destruido. Y vemos la actitud del profeta, ¿no? En relación a cuando no ocurre, ¿cierto? Le reclama a Dios. Es interesante poder nosotros, mis hermanos, comparar la actitud de Jonás con Dios, el corazón de Dios con el corazón de Jonás. Se esperaría que el profeta tuviera el mismo corazón de Dios, ¿no? Ese corazón compasivo, tardo para la ira. Sin embargo, Jonás manifiesta otro espíritu muy diferente. Algunos historiadores podrían pensar que la actitud de Jonás es con el deseo de venganza, ¿cierto? Porque esta ciudad era una ciudad sanguinaria, una ciudad mala, y quizás muchas veces esta ciudad había llevado a la muerte a muchos de sus compatriotas. Y pues Jonás espera ver a que cayera fuego del cielo. Sin embargo, Jonás ve un Dios misericordioso. ¿Cómo comparamos nosotros tanto a Dios o el corazón de Dios con el corazón de Jonás? Bueno, son totalmente opuestos, porque la base de Dios es amor y en cambio la del ser humano no. Nosotros estamos más dados a la venganza. Y me llama la atención que cuando Dios permite que nazca una planta y le cubra y le dé sombra a Jonás, y Jonás se alegra, pero Dios le da una lección a Jonás, porque al día siguiente ya esa calabacera se había secado. Aquello que le daba sombra ya no la tenía. Y entonces Jonás se molesta porque ahora el sol le da fuertemente. Y Jonás se preocupa por la planta. Y Dios le dice a Jonás, mire Jonás, tú te preocupas por algo que no sembraste, no regaste, no la cuidaste. Ahora, ¿cuánto más yo
voy a estar preocupado por un pueblo al cual yo lo hice. Morí por cada uno de ellos, o iba a morir, porque todavía no se había dado. Entonces vemos el amor de Dios tan inmenso, tan grande, porque Él es nuestro creador, nuestro sustentador, y por eso Él se interesa mucho por cada una de sus criaturas. Y Él se preocupa, Él se ve afectado cuando alguno de sus hijos es tratado injustamente, cuando alguno de sus hijos, algún ser humano, es perturbado o es afectado por el pecado y la maldad de este mundo. Y por eso Dios, en los planes de Dios está en que la tierra tiene que ser restaurada y el mal, la injusticia, tiene que ser erradicada por completo de esta tierra. Amén. Así será. Por lo tanto, pastor y apreciados hermanos, podemos estar diciendo, de acuerdo a la lección, que la ira de Dios es una indignación amorosa y justa de Dios. ¿En qué consiste esa indignación justa de Dios? Bien, Dios va a castigar a todas aquellas personas que con injusticia tratan mal a otras criaturas de Dios. Entonces, Dios es justo en esa retribución que va a dar a los impíos. Él es justo. Él no lo hace simplemente porque quisiera hacerlo, sino porque esa misma persona ha decidido apartarse de Dios y recibir el castigo de Dios. Pero no es algo que Dios quisiera hacerlo, sino es simplemente porque el ser humano lo ha escogido. Entonces no es algo arbitrario, sino es algo justo que viene de parte de Dios. Y por eso, cuando el Señor destruya por completo a los pecadores, aún antes, toda la tierra dirá que Dios es justo. Dios es justo, porque Él en su sabiduría, en su amor y en su justicia, todo lo hace con rectitud. No como nosotros los seres humanos, que nos podemos equivocar. Que aunque de pronto tengamos dos opciones, es algo difícil pronto inclinarnos por una o por la otra. O sea, humanamente es casi difícil, es un asunto bastante difícil ser justos en algo, pero Dios sí lo hace todo con justicia. Muy bien. Esta semana también miramos lo que expresan los evangelistas, los evangelios como Mateo, Marcos, Juan, en relación a la entrada de Jesús en el templo, ¿no? Algo que Jesús muestra, y es pocas veces que se manifiesta como esa ira, ese celo de Jesús en el templo, y me llama la atención al observar en la narrativa cómo Jesús volca las mesas, ¿cierto? Y saca a todos los que están negociando en su templo. Inicialmente uno piensa que Jesús está indignado porque están vendiendo en el templo, ¿sí? Porque están, digamos, colocando precios exagerados a las cosas. Sin embargo, nos damos cuenta que hay algo más profundo en relación a la ira de Jesús en ese momento. Y es porque allí se está enriqueciendo una cantidad de personas, se están llenando sus arcas, los sacerdotes también, porque era como un negocio allí, un negocio redondo, ¿no? Pero ahí alrededor habían personas pobres, habían viudas, habían huérfanos. Y allí Jesús manifiesta, al hacer esto y sacar corriendo a esas personas, está manifestando una indignación justa, ¿sí? Porque hay personas oprimidas, hay personas necesitadas, y los demás no están pensando en ellos, están pensando solamente en ¿qué? Su propio beneficio. En su propio beneficio, en enriquecerse, en hacer un negocio, cuando realmente debieran estar pendientes
de su prójimo. Entonces vemos, pastor, allí a Jesús. ¿Por qué Jesús entonces, podríamos resumirlo, por qué Jesús entonces hizo con los cambistas, hizo que ellos se fueran y tuvo esa indignación? Bueno, por la injusticia que se estaba llevando a cabo, por la maldad, por la opresión. Vamos a imaginarnos que nosotros vamos al templo, venimos de lejos, tenemos que comprar un cordero para el sacrificio. Y resulta que nos encontramos con precios altos. Y, o sea, no es el precio normal de un cordero. O sea, y habían personas pobres que iban buscando adquirir algún animal y se encontraban con esta injusticia. Entonces Dios reclama y Dios expresa su ira por la injusticia que se manifiesta. ¿Qué tal llegar uno? No, es que no me alcanza para comprar un cordero, o no tengo para comprar una palomita, hágame un descuento. No, ese es el precio. Pudiendo hacerlo. Entonces, por eso el Señor tiene que expresar su indignación con lo que se estaba desarrollando allí en el santuario, porque Jesús no estaba apoyando esto, sino que iba en contra de las cosas malas que se estaban haciendo. Y ese pues es un ejemplo de cómo se manejan las cosas en la tierra y que Dios tiene que intervenir. Tanta opresión, tanta maldad, el rico con el pobre, los que tienen la capacidad con aquellos que no tienen, los que tienen fuerza con aquellos que están sin fuerza. ¿Cómo es el trato que se da? Y esto pues debe ser un llamado a nosotros, ¿no? De que nosotros debemos procurar cada día ser justos en todas las cosas para poder recibir de Dios también la recompensa de su amor. Entonces Dios actúa, parece que estuviera, indignado ante la situación que se está presentando, ¿cierto? Y es donde se manifiesta esa ira, por amor mismo de quienes están allí necesitados, ¿cierto? Es la manera como se puede observar la indignación o la ira de Jesús en el templo, y es la manera como también ha sido a lo largo de la historia la indignación y la ira de Dios cuando ve esa injusticia, cuando ve la maldad del ser humano, entonces viene la ira de Dios. Lamentaciones 3, 32 y 33 dice, antes bien, si aflige, también se compadece según su gran misericordia, pues no se complace en afligir o entristecer a los hijos de los hombres. Una consulta, una pregunta, pastor, es ¿por qué Dios aflige a su pueblo? Bueno, cuando nosotros nos apartamos de la protección de Dios, viene cualquier tipo de peligro. Por eso, como dice Mateo 23:37, ¿cuántas veces quise juntar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel? Como la gallina junta sus polluelos. O sea, los polluelos tienen protección cuando están cerca de su madre, están debajo de sus alas. Allí la gallina extiende sus alas, los pollitos se meten y ella los protege. Pero si un pollito decide salirse, pues está expuesto a cualquier peligro. Y por ejemplo, conocemos nosotros que está el gavilán, que de repente llega y si ese pollito está por allí afuera, fácilmente lo agarra y se lo lleva. Entonces, las aflicciones pueden venir cuando nosotros nos apartamos de nuestro Dios protector. Pero también se puede dar que aún estando bien con el Señor, recibimos aflicciones. Somos tratados injustamente. Y por eso el Señor un día va a retribuir o va a dar ese pago contra aquellas personas, contra aquellos opresores que trataron mal a sus hijos. Entonces ese momento será la venganza o la expresión de la ira de Dios. De acuerdo a Deuteronomios 32, 35, dice, mía es la venganza y la retribución,
a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Dice que la venganza es ¿de quién? De Dios. La venganza es de Dios, de acuerdo a este pasaje. ¿La ira de Dios es vengativa, pastor? Qué pregunta, ¿no? Yo pienso que Dios dice allí, mía es la venganza, ¿no? Pero no podemos tomarla como la vemos nosotros los seres humanos. Que si usted me hace algo, yo busco la oportunidad para devolverle lo que usted me hizo. Pero vemos que la característica de Dios es el amor. O sea, el Señor tiene que hacer algo que Él no desea hacer, lo que es castigar a sus hijos, excluirlos de la vida eterna que Él tiene. Ese no es el plan de Dios. Porque dice que él vino a buscarnos, a salvarnos, pero Él tiene que dar esa recompensa de acuerdo a lo que cada uno de nosotros hayamos hecho, porque en eso se basa la justicia de Dios. Dios es justo y da la recompensa de acuerdo a lo que nosotros hicimos. Y bueno, la palabra de Dios dice que mía es la venganza, pues la venganza pues está atribuida a Dios, ¿no? Él es el que hará la recompensa justa a cada uno. Amén. Bien, si hemos estudiado durante esta semana sobre la ira de Dios, que tiene unas, digamos, por qué se produce, ¿no? Esa ira de Dios se manifiesta. Entonces nos damos cuenta que un día el pecado terminará. Y al terminar el pecado, la ira de Dios no se manifestará jamás. Amén. Porque al final la maldad, el pecado, la opresión acabará para siempre. Y eso, por ejemplo, es lo bueno, ¿no? ¿Qué tal que fuera Dios solo amor? Y entonces nos hacen mal, nos hacen daño, somos afectados. Y entonces no, Dios nunca hace nada, ni hará nada. Y el pecado seguirá por siempre, porque como decía en la introducción del día sábado, la gente quiere ver un Dios solo de amor. Pero resulta que dentro del amor de Dios está también dar esa recompensa, ¿no? Porque qué bueno es que un día, Pastor Rodrigo, podamos vivir en paz, en tranquilidad, felices, porque el pecado y la maldad han sido erradicados de la tierra. Amén, amén. Y eso será en el momento cuando Cristo venga. Y precisamente, hermanos, terminamos con este pasaje de 1 Tesalonicenses 1:10 y dice, y esperar de los cielos a su Hijo, amén, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Amén. Y es un mensaje maravilloso, ¿no? El Señor Jesús nos libra de esa ira. O sea, debemos aceptar a Jesús, creer en Jesús, hacer la voluntad de Él, y cuando el Señor Jesús regrese, cuando el Señor dé la recompensa a los impíos, pues nosotros vamos a ser librados, porque hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, en nuestras vidas. Muy bien, pastor. Quisiéramos dar unas palabras de conclusión para ir cerrando nuestro repaso a la lección, pastor, por favor. Bueno, queridos hermanos, en esta lección nosotros entendemos que la base de Dios es el amor, pero Él tiene que dar una respuesta a toda injusticia y a toda maldad que se da sobre esta tierra. Y por eso todas aquellas personas, aquellos seres que se rebelan contra Dios, pues recibirán la destrucción, como dice la palabra de Dios. La paga del pecado es la muerte. Pero esto, aunque se ve como algo negativo, es algo positivo, porque un día todos los redimidos podremos disfrutar con Jesús de una tierra nueva, de una tierra maravillosa, donde no va a haber opresión, donde no va a haber injusticia, no va a haber muerte, no va a haber nada de esto, y podremos vivir con el Señor para siempre. Pastor Rodrigo, ¿usted quiere vivir en esa tierra Amén. maravillosa? Es nuestro anhelo, nuestro deseo de poder estar allí con Cristo para siempre. Amén. Así que vamos, hermanos, queremos agradecerles por seguir esta transmisión y queremos invitarles para que cerremos este momento con una oración. Quiero dar la oportunidad a mi invitado especial. Gracias. Oremos. Cariñoso Dios y Padre, gracias porque tú eres un Dios de amor, porque tú eres un Dios que tiene paciencia y que
muestra su misericordia para con nosotros, que aunque nos apartamos de ti y nos vamos al mundo, sufrimos las consecuencias de nuestra desobediencia, pero aún así nos acordamos en medio de nuestro dolor y aflicción y te buscamos a ti. Señor, tú estás allí dispuesto a perdonarnos, a limpiar nuestras heridas, a darnos otra oportunidad. Gracias, oh Dios, porque tú no te complaces en la muerte del impío, sino que tú esperas la salvación, la restauración para cada uno de nosotros. Amén. Permítanos, oh Dios, un día disfrutar de la vida eterna contigo. Amén. Y ayúdanos, Señor, para cada día estudiar tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, una vez más, muchas gracias y le esperamos en la próxima con la lección El amor de Dios por la justicia. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.